de la primera lectura, vamos a la primera lectura. De la primera lectura dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, escuche que esto es muy interesante, que el día de Pentecostés Pedro habló. Y Pedro habló porque estaba comenzando su tarea pastoral. Es decir, Pedro comenzaba a ser pastor. ¿Cuándo comienza esta tarea de Pedro de pastorear en Pentecostés? ¿Y por qué? Porque el cobarde, el impulsivo, el primario y el violento de Pedro se deja tocar por el Espíritu del resucitado. Yo me voy a atrever a decirles algo que es fruto de mi reflexión. Jesús no tuvo que hacer ningún esfuerzo a la hora de elegir a los suyos, ningún esfuerzo. ¿Y saben por qué? Porque Él tenía claro que todos le servían, todos le servían. El pretencioso que quería estar a un lado derecho, el otro al lado izquierdo, cuando Jesús fuera rey del imperio, rey del pueblo, ese le servía. Le servía a Pedro el tosco, el primario, el brusco, el impulsivo, el violento, le servía. Yo creo que Jesús no tuvo que hacer ningún esfuerzo para llamar a los 12 apóstoles. ¿Saben por qué? Porque Él tenía claro que después de Pentecostés, los pretenciosos, los miedosos, los violentos, los impulsivos, entrarían en la dimensión de Dios y trabajarían transformados por el Espíritu del Señor. Hermanos, todos tenemos una tarea pastoral, todos. El papá en la casa tiene la tarea pastoral de conducir, de orientar, de guiar a sus hijos. El maestro en el aula escolar tiene la tarea pastoral de sacar de cada niño lo mejor de sí, porque ustedes saben que educar viene de educir, y educir traduce sacar lo mejor. Un maestro no es el que rellena la mente de un niño con información. Un buen maestro, un gran educador, cuando realmente quiere ser pastor, saca lo mejor del niño, saca lo mejor de él. Un amigo puede ser pastor de su amigo y puede pastorear a su amigo en los días difíciles, en los días de enfermedad, en los días de preocupación, en los días de angustia. El sacerdote pastorea, la mamá pastorea, el papá pastorea, el amigo pastorea, el novio puede pastorear a su novia, la novia puede pastorear a su novio, el esposo puede pastorear a su esposa, la esposa puede pastorear a su esposo. De hecho, todos somos pastores, porque todos nos acompañamos en este camino, porque todos buscamos orientación, pero el gran pastor de nuestras vidas es el Señor. Ahora, para poder ejercer ese pastoreo se necesita Espíritu Santo. Si usted quiere ser pastor y no asalariado, ni ladrón ni bandido, usted necesita Espíritu Santo. Los asalariados, los ladrones y bandidos solo buscan la oveja para trasquilarla y quedarse con su lana. Los asalariados, los ladrones y bandidos solo buscan la oveja más pingüi, es decir, la oveja más gorda, para devorarla y quedarse con ella. Pero el pastor solo pretende acompañar, orientar, guiar, mostrar el camino. Para que eso sea así, necesitamos Espíritu Santo. Eso es la primera lectura. No se le ocurra pastorear sin Espíritu Santo, porque Pedro comienza su tarea de pastor en Pentecostés, cuando comienza a darle palabra a todos aquellos que le escuchaban, y fue una palabra capaz de transformar
transformarles la vida, porque dice el texto que esa palabra que Pedro les dio les atravesó el corazón, y después de atravesarles el corazón, ellos le dijeron a Pedro: entonces dinos qué tenemos que hacer. Ojalá que usted, como amigo pastor de su amigo, tenga una palabra del Espíritu Santo y que esa palabra le pueda traspasar el corazón a su amigo. Ojalá que usted, como esposo, pastor de su esposa, tenga una palabra iluminada por el Espíritu Santo y esa palabra le pueda traspasar el corazón a su esposa. Todos somos pastores, y para poderlo hacer bien necesitamos al Espíritu Santo. De la segunda lectura hay una frase que me llama muchísimo la atención, y dice: si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios. Hermanos, hay una diferencia muy grande entre sufrir por hacer mal que sufrir por hacer bien. Hay una diferencia muy grande. Si tu sufrimiento es porque estás haciendo daño, entonces ese sufrimiento no tiene ningún sentido. Porque el delincuente sufre, claro que sufre. Porque no es de piedra, no es de palo. Porque el violador tiene que sufrir. Así muestre el rostro de ironía, de que nada le importa, en el fondo está sufriendo. Pero una cosa es sufrir por hacer el mal y otra cosa es sufrir por hacer el bien. Cuando sufrimos por hacer el bien, hacemos obra buena ante Dios. Usted no se aflija si su sufrimiento es por hacer lo correcto. No se aflija. Y esto lo digo por lo siguiente: porque la tarea de ser pastor produce sufrimiento. Todo el que es pastor sufre. ¿Por qué? Porque le duele el otro, porque le duele la oveja. Pero si este sufrimiento es por ser pastores, ¿qué importa? Dice el Señor en su palabra que hacemos cosa buena, que hacemos obra buena. No se llame a engaño si su sufrimiento es fruto de hacer el bien. Llámese a engaño si su sufrimiento es fruto de haber tomado el camino equivocado. Llámese a engaño. Llámese a engaño y revise la vida y haga una reingeniería a su historia, y no permita que su sufrimiento sea fruto de haber tomado el camino equivocado. Una cosa, y lo repito, es sufrir por hacer las cosas como Dios quiere, y otra cosa es sufrir por haber tomado el camino equivocado. Ese es el segundo mensaje. Y el tercer mensaje, hermanos, tiene que ver con todo el tema del pastoreo que hoy el Señor nos regala en su palabra. Y les cuento brevemente esta anécdota pastoral. En una gran casa, de una gran ciudad, de un gran país, había una gran fiesta. Y ustedes saben que cuando la fiesta va terminando, se quedan unos cuantos a raspar. Y esos cuantos que se quedan a raspar, todos son disque talentosos. Al uno le da por cantar, al otro le da por declamar, el otro se cree poeta. Eso pasa mucho en la fiesta. Y en esta fiesta que les cuento sucedió exactamente lo mismo. Un hombre que sabía declamar muy bello salió a declamar poesías, y todo el mundo estaba sorprendido de lo bien que lo hacía, y todo el mundo lo aplaudía y se volvió a prender la fiesta. En esa fiesta había un sacerdote ya entrado en años, un hombre humilde, un hombre sencillo.
Y cuando vio declamar a aquel poeta, le pidió que si se sabía el Salmo 23. ¿El Salmo qué? ¿Qué dice el Salmo 23? Y el poeta se sabía el Salmo, se lo sabía. Y entonces comenzó a declamarlo con la fuerza de declamador. Y cuando terminó de declamarlo, toda la gente que estaba ahí reunida se puso de pie y con gozo lo aplaudió. Entonces aquel poeta le dijo al sacerdote: ya le cumplí su deseo, ahora le pido que cumpla el mío. Recite usted el mismo salmo. Y aquel sacerdote mayor, humilde, comenzó a recitar el salmo, porque no solo se lo sabía, sino que lo sentía. Y mientras recitaba el salmo, la asamblea entró en un profundo silencio. Y cuando terminó de recitar el salmo, el sacerdote abrió los ojos y vio que muchas de las personas que estaban allí estaban llorando. Entonces el poeta tomó la palabra y dijo: ustedes sí se enteraron de lo que acaba de pasar. Yo conozco el Salmo 23, pero este sacerdote conoce al pastor. ¿Y esto por qué se los digo, hermanos? Porque Dios tendrá que dejar de ser una teoría en tu vida para convertirse en una experiencia. Dios como teoría no funciona. Y es por eso que a muchos de ustedes o a muchos de los hermanos del mundo, Dios no les funciona. ¿Y saben por qué Dios no les funciona? Porque lo tienen aquí y aquí no funciona. Les voy a mostrar dónde funciona Dios. Dios solo funciona cuando usted lo tiene aquí. Para muchos Dios es teoría, pero para todos Dios tendrá que ser experiencia. No se trata que nos sepamos de memoria el Salmo 23, que además es de los salmos más taquilleros, porque lo usamos en muchas celebraciones. No se trata de eso. Se trata que tú sientas y experimentes a Jesús como tu buen pastor. Y les voy a dar solo unas pistas para terminar. Usted siente que Jesús es pastor cuando usted es capaz de experimentar que de 6.400 millones de humanos, Él se sabe tu nombre. ¿Cuántos somos? 6.400 millones de habitantes. Esa es la población de este planeta. Pero cuando usted siente y experimenta a Jesús como pastor, más allá de los 6.400 millones de habitantes, usted siente y experimenta que Jesús se sabe su nombre. Dios se sabe mi nombre. Y no solo eso, cuando me le pierdo, me extraña. Cuando usted se le pierde, usted podrá decir: ¿qué va a echar de ver si somos tantos? Cuando usted dice: ¿qué va a echar de ver si somos tantos? Se puede saber el Salmo 23, pero aún no ha comprendido que Jesús es buen pastor. El buen pastor, teniendo 100 ovejas, todas aparentemente tan parecidas, cuando las entra en la tarde al aprisco, sabe cuál es la oveja que se le escapó y extraña la oveja que le hace falta. Tener experiencia de Dios como pastor es sentir en la vida que cuando me le pierdo a Dios, Él me extraña.
Y aunque seamos 6.400, Él me extraña, porque Él es el buen pastor. Hermanos, ojalá seamos capaces de dar el salto de lo teórico a lo práctico, porque el Dios de la teoría no hace milagros. El Dios de la teoría no hace obras poderosas. El Dios de la teoría no hace maravillas en la vida de un ser humano. Pero el Dios de la existencia, el Dios de la práctica y el Dios del corazón hace obras maravillosas y hace obras milagrosas en aquellos que no lo tienen en la cabeza, sino que lo tienen en el corazón y en el centro de sus vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.